Muy buenas noches, bienvenido a su curso Inteligencia Artificial orientada a la gestión de proyectos. Mi nombre es José Gregorio Guevara y doy la más cordial bienvenida a este curso completamente práctico donde vamos a poner en práctica todos los elementos que tienen que ver con la gestión del proyecto, enfocándonos en el Playbook, ¿ok? En cuanto a la fase del proyecto, las áreas de conocimiento del proyecto y todos los elementos que tienen que ver con la versión 7 de gobernabilidad del proyecto. Y vamos a ver cómo la inteligencia artificial me permite generar todos los documentos con los formatos y estructuras precisamente según las sugerencias del Paintbook, lo cual nos va a ayudar a nosotros a disminuir bastante el tiempo, aumentar inclusive la formalidad en la presentación de estos documentos y como les comentaba, aquellos procesos que son muy repetitivos, vamos a ver cómo los podemos automatizar utilizando inteligencia artificial generativa. Eh, Podemos, y de hecho vamos a estar cambiándonos en inteligencia artificial porque en algunos casos, como por ejemplo los cálculos matemáticos, cálculos de estructura, quizás es mejor dicho, en los cálculos que tienen que ver con informes, estructuras de precisamente del Paintbook, es mucho mejor ChatGPT porque te da un formato para exportarlo una vez en Word, colocando el formato de título, subtítulo, y así tú puedes generar mejor el índice inclusive para ese informe. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, las tres más comunes. Ok, la primera que tenemos, por ejemplo, es esta que sería la inteligencia artificial de Microsoft, que es Copilot. Ok, todas estas herramientas que les voy a mostrar tenemos la opción gratuita. Fíjense, estamos en este caso en el entorno de Copilot. ¿Qué sería? La dirección es copilot.microsoft.com. Para iniciar a utilizar todas las bondades de esta herramienta, debemos iniciar sesión. Para iniciar sesión es sencillo porque basta con nosotros tener la dirección de un correo electrónico. Ejemplo, fíjense, yo me le voy a decir que quiero iniciar sesión y él me da la opción de comenzar con una cuenta de Microsoft, con una cuenta de Apple y también con una cuenta de Gmail. Le digo, mire, yo tengo en mi computadora o en el celular, tengo una cuenta de Gmail vinculada o mi cuenta, si tienen un iPhone, una cuenta de Apple. Y simplemente él te va a mostrar, por ejemplo, en el caso del equipo donde estoy trabajando en este momento, tengo tres sesiones o tres correos electrónicos. Y le voy a decir, mire, yo quiero iniciar con este correo electrónico. Él se conecta con la sesión abierta y me dice que de acá solamente va a tomar la dirección de correo electrónico y la foto de perfil. Me lo dice en esta sección. Al decirle continuar, fíjense que me permite loguearme, ¿ok? Con una cuenta de Gmail y ya tengo la posibilidad entonces de acceder a todos los beneficios de Copilot. Acá ya estoy logueado y puedo precisamente, como les comentaba, luego de llenar, por ejemplo, un pequeño cuestionario en cuanto a fecha. Le podemos decir entonces de qué país me estoy conectando, continuar y ya habiendo captado esa mínima información, ya me permite entonces ahora entrar en el entorno de trabajo. Fíjense, hola, José, ¿en qué te tienes en mente hoy? Y aquí tenemos entonces ya listo para trabajar. En el caso de Gemini, es más directo porque si tenemos abierta ya una sesión de Gmail, automáticamente él se loguea con la cuenta por defecto predeterminada de Gmail. Y acá lo tenemos, fíjense, ahora estamos en Gemini, que es gemini.google.com. Es la dirección URL. Y acá observen que ya automáticamente él detectó ese correo y me da la bienvenida y listo para trabajar. ¿Ok? Tenemos las otras dos inteligencias artificiales, que son las que más vamos a utilizar, que son la de Chip, que es la inteligencia artificial china, que yo les comentaba. La ventaja es que tiene todas las prestaciones plus, por ejemplo, de ChatGPT, y tiene una gran cantidad de poder de procesamiento. Aún no tiene planes comerciales. De hecho, me muestra que la novedad que tiene ahora es que tiene una aplicación apps para celulares o para dispositivos móviles, pero no tengo ningún plan. O sea que esta versión es full. Y de hecho, vamos a ver todo lo que le vamos a sacar de provecho a ChatGPT.
El entorno quizás la bienvenida está en inglés, pero todo tiene la capacidad de procesar y mostrar toda la información en nuestro idioma. Sería entonces la tercera inteligencia artificial, que es, por ejemplo, que yo les comentaba, que es mucho más fuerte al momento de los cálculos matemáticos que vamos a utilizar, por ejemplo, para crear columnas, cálculos, vamos a utilizar DeepSeek y la vamos a comparar, por ejemplo, con la otra o la cuarta, que sería ChatGPT. ChatGPT, fíjense que también, al igual que las otras, ya hay que yo inicié sesión, como vimos en el caso de Copilot, con una cuenta de Gmail y ya está lista para trabajar. Lo común que tienen estas herramientas artificiales o estas herramientas o plataformas de inteligencia artificial que son generativas, o sea, este concepto generativo viene en que tienen la capacidad de generar conocimiento nuevo, ya sea en forma de una imagen, de audios, videos, cálculos, cuadros, informes, que es precisamente lo que queremos nosotros. No queremos utilizar una inteligencia artificial solamente para hacer consultas, sino para que me ayude a generar información. De hecho, fíjense que dependiendo del objetivo que yo quiera utilizar, en el caso de ChatGPT, yo tengo diferentes modelos. Fíjense aquí, él me dice que el modelo que está usando es 4O, pero observen que tenemos varios modelos disponibles. Por ejemplo, este por defecto es ideal para la mayoría de las tareas, pero hay un modelo llamado O3 que es para razonamiento avanzado, o O3 Pros que es el mejor para razonar, o el O4 Mini que es el más rápido en razonamiento avanzado, y está el Mini High que es excelente en programación y razonamiento visual. Y de hecho tiene más modelos. Hay uno que está, que es el 4.5 que es para redactar y explorar ideas, el 4.1 que igualmente es para programación rápida de análisis, y el 4.1 mínima que es más rápido para tareas cotidianas. Y el que aparece por defecto es la versión 4O. Entonces, acá tenemos la estructura. Fíjense que cuando nos paseamos por esas plataformas, todas tienen una estructura. Y de hecho, observen que en la parte lateral izquierda tenemos un menú, que todas tienen ese menú que permite o iniciar una conversación nueva o inclusive buscar una conversación que haya hecho días anteriores, porque esos chats quedan registrados con el nombre, por ejemplo, con el nombre que yo les hubiese dado a la conversación. Y de hecho, ese nombre yo puedo personalizarlo. Y dice que aquí tenemos 3 puntos y yo le puedo cambiar ese nombre. ¿Por qué sería bueno colocarle un nombre? Porque si yo quiero continuar en el punto donde quedé en la sesión anterior, dado que el ChatGPT se alimenta o estas chats se alimentan precisamente de la información de los usuarios, yo puedo hacer una búsqueda, fíjense, buscar chat. Y las 4 inteligencias artificiales pueden hacer lo mismo. Y si yo tuve la previsión de darle un nombre que sea fácil de ubicar, yo simplemente coloco el nombre del chat y él automáticamente carga toda la información nuevamente en memoria y puedo continuar partiendo desde el último punto. La versión ChatGPT tiene dos versiones, tiene la versión gratuita y tiene la versión Plus, ¿ok? De hecho, al igual que otros servicios de Internet, como por ejemplo televisión streaming, YouTube Music, ya tienen, hay muchos resellers, o sea, personas que revenden cuentas de ChatGPT Plus. De hecho, esta es una cuenta Plus compartida y aquí, por ejemplo, me costó 5 o cuesta $5 al mes, ¿ok? Lo que me da las opciones de yo escoger el modelo, ¿ok? Y que no tenga un límite en cuanto a la cantidad de consultas que yo pueda hacer. ¿Ok? Si yo estoy usando una versión gratuita, es posible que haga cálculo y cálculo y me diga, mire, ya agotaste el cupo por tantas horas de procesamiento, cosa que no pasaría, por ejemplo, con una versión paga. Pero como les comentaba, hay una ventaja, es que ya hay muchos resellers, por ejemplo, de cuentas de ChatGPT Plus, también vi que hay muchos, algunos vendedores de Gemini también, pago, y que han bajado bastante los precios mensuales porque son cuentas Plus pero compartidas. Y compartida es porque fíjense que otros usuarios también hacen consultas, ¿ok? Pero inclusive podemos crear carpetas para tener nuestra información como han hecho estos otros usuarios, ¿ok?
Ya viendo el entorno de trabajo de estos programas, fíjense que en estos últimos tiempos ha estado mucho en boga asociado a la inteligencia artificial el tema de la ingeniería del prompt. ¿Ok? El prompt no es más que aquel conjunto de instrucciones que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que pueda procesar una información o para que pueda hacer una búsqueda o para que pueda generar una nueva información. Ese prompt, fíjense que se introduce en esta sesión o este cursor. Fíjense, para el caso de ChatGPT, aquí tenemos el área donde vamos a colocar esos prompts. Si es para DeepSeek, fíjense que también tenemos el área para colocar la información. Igualmente tenemos en Gemini, solamente que está un poco más abajo. Acá tendremos entonces la sección para los prompts. Y en el caso de Copilot, acá también tenemos la sección donde vamos a colocar ese prompt. La mayoría de los usuarios lo que hace es que hacen una pregunta: ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la gestión de proyectos? Pero en nuestro caso, que le queremos dar un uso profesional, precisamente en la gestión de proyectos, vamos a tomar algunas sugerencias en cuanto a cómo se construye un prompt, ya que se habla inclusive de que esto de la ingeniería del prompt va a ser ya de por sí una profesión. Pero más que una profesión es precisamente que aquellas personas que tengan la posibilidad de crear prompt van a ser mucho más competitivos en el trabajo, ya que se espera que para el año 2027 un 70% de las empresas trabajen con inteligencia artificial. Y de hecho ya lo están haciendo. Y de ello no escapa precisamente la parte de gestión de proyectos. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la forma ideal de yo crear mis propios prompts? Como yo les comentaba, vamos a utilizar unos prompts que ya tenemos, que podemos adaptar a nuestras necesidades, pero la sugerencia es la siguiente. Fíjense, el prompt debería tener una estructura. Esa estructura va a estar compuesta por 4 elementos o 4 bloques principales. ¿Ok? Y nunca se le olvide esta parte, porque esto es lo que va a garantizar el éxito de el uso de la inteligencia artificial precisamente para esos fines que queremos lograr en gestión de proyectos. Un prompt, cuando nosotros le vamos a indicar unas instrucciones a la inteligencia artificial, lo primero que debemos hacer es darle un rol. Tenemos que darle un rol profesional a esa sesión de la inteligencia artificial. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero que él actúe como un psicólogo clínico, tengo que decirle: asume el rol de un psicólogo clínico, especialista, por ejemplo, en terapias cognitivos conductuales, de tercera generación. Primero, entonces le damos el rol a la inteligencia artificial. Una vez que le damos el rol, luego tenemos que decirle el contexto. Y si queremos darle una consulta, que no sé, la ideal es asistir a un profesional, pero si queremos, por ejemplo, apoyarnos en la inteligencia artificial, tenemos que darle un contexto. Y el contexto, le comentaba, por ejemplo, si ya le dije que actuara como un profesional de psicología o psicoterapia, el contexto es entonces: mira, se presenta un paciente de sexo masculino de tantos años que presenta, entonces se le presenta todo el cuadro, ¿ok? El contexto. Luego del contexto se le dice la tarea, lo que ella va a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, dado en ese contexto, por favor, ayúdame a crear un plan terapéutico para este paciente, las tareas, o sea, lo que va a hacer. Y por último, se le da un cierre. En este cierre le podemos, bueno, entre otras cosas, dar las gracias, pero también le podemos decir cosas como: si necesitas alguna información adicional para poder completar tu tarea con éxito, por favor no dudes en preguntar los puntos que necesitas. Entonces, esta sería, cuando vean los prompts, por ejemplo, que se puedan conseguir, y los que vamos a compartir, vamos a ver que tienen en particular es que todos comparten esta estructura. Entonces, el secreto del éxito de la inteligencia artificial va a estar precisamente ligado a la calidad de esos prompts que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Entonces, vamos entonces, ahora sí, viendo esa estructura, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio.
¿ok? Viendo cómo la inteligencia artificial me ayuda con aquellos procesos iniciales en la fase de inicio del proyecto. Si ya sabemos cuál es ese contexto, perdón, ese contexto no, esa nomenclatura que deben tener los prompts. Entonces, partiendo de eso, vamos a buscar nuestro primer ejercicio que lo tengo en Microsoft Word. ¿Okay? Yo voy a abrir Word y en Word entonces vamos voy a buscar aquí un momento Microsoft Word y vamos a buscar el archivo que contiene el ejercicio. Ok, tenemos varias opciones. Yo puedo copiar el ejercicio literalmente como lo tenemos en Word y colocarlo dentro del prompt. Dos, si conozco el archivo de Word, puedo adjuntarlo. Fíjense, en el ejercicio que vamos a analizar va a ser este de acá, ¿ok? Que se llama Proyecto Residencial El Sol, ¿ok? Y acá lo tenemos, ¿ok? Y me dice, mira, hay una propuesta de un proyecto, o sea, no tenemos nada y lo único que tenemos es esta hojita, porque, entre otras cosas, queremos saber si este proyecto es factible o no. Es lo primero. Dice, el ejercicio es sobre el proyecto residencial El Sol. Se espera construir un conjunto de residencias y casas de 150 casas y me dice el área promedio de las casas, el precio de venta que va a tener esa casa y me dice entonces el total de ingresos. Se espera que al vender las 150 casas obtengamos un ingreso total de 7.500.000. Un proyecto que va a durar 4 años, 2 años en construcción y 2 años para las ventas. El régimen va a ser por venta directa y esperamos un financiamiento de un 60% de capital propio y un 40% precisamente de un préstamo a una tasa baja de 6% anual. La tasa de descuento, precisamente la tasa activa, la tasa pasiva del mercado me dice que está en 8%. ¿Ok? Y la inflación esperada anual es de un 3% para precisamente en el sector financiero. No va a haber un valor residual porque el terreno, ¿ok? Se va a vender junto con las casas. Y acá muestra un presupuesto muy general de lo que va a ser la inversión inicial. ¿Okay? Este es el monto que corresponde a la inversión inicial y para los 2 primeros años. Comprar el terreno, los estudios, la construcción, la supervisión y gestión, los gastos generales y contingencias y el monto total de inversión que estaba planteado arriba, que lo tenemos, 3.750.000. Y acá tenemos un plan general de ventas. Okay, mira, nosotros esperamos vender entonces los lotes de casas por año. Y aquí me dice entonces cuánto va a ser el costo de venta, ¿ok? Y un ingreso neto anual, cuánto sería el ingreso neto anual. Y la idea es que aquí tenemos entonces la utilidad esperada. No tenemos más nada. Entonces, recuerden que estamos en la fase inicio, en la gestión de proyectos. Muchas veces va a tocar comenzar el proyecto desde estudio de factibilidad. Otras veces nos van a dar ya el presupuesto cuando el proyecto ya inclusive tiene el objetivo y el alcance. Pero vamos a ver si nos tocara en la ocasión de hacer un análisis de factibilidad o viabilidad de un proyecto, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Entonces tenemos el proyecto. Como yo les comentaba, yo puedo copiar el contexto del proyecto o puedo simplemente juntar el archivo de Word. Por ejemplo, el archivo de Word se llama Ejemplo del Sol, está guardado en el equipo y ya tenemos entonces que esto sería el contexto, ¿no? Lo que él va a analizar. Ahora lo que nos falta buscar es también entonces el prompt. Tengo que buscar un prompt o construir un prompt para pedirle a la inteligencia artificial que haga un análisis de este proyecto, un análisis de viabilidad. Ya yo tengo, de hecho, es uno de los prompts que vamos a utilizar, el primer prompt que vamos a utilizar es precisamente ese prompt donde yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que haga un análisis de viabilidad del proyecto. Así que voy a buscar el prompt un momento, vamos a buscar aquí abrir y vamos a buscar entonces en la carpeta, de hecho que voy a compartir con ustedes, donde están todos los prompts genéricos que vamos a ir adaptando a nuestra necesidad y de hecho están aquí. Entonces vamos a buscar acá el prompt para el estudio de viabilidad. Vamos a buscar acá, a inicio, prompt para definir el alcance, establecer los objetivos, prompt determinar la ruta crítica, GAN, comunicaciones, factibilidad. Aquí está, prompt para análisis de factibilidad del proyecto.
Recuerden que ustedes lo pueden o los podemos adaptar a nuestras necesidades. Entonces ya sabemos que el archivo se llama ejemplo el sol. Y acá está el PROM. Entonces, fíjense este PROM. Este PROM contiene los elementos precisamente que yo les comentaba. Fíjense, en este PROM lo primero que vemos es que le estamos dando, y si no, debemos indicarle que precisamente aquí está la tarea, genera un análisis de factibilidad económica, pero antes de eso yo le voy a agregar acá lo que sería la parte de del error profesional. Entonces vamos a decirle que asume un rol de experto en gestión de proyectos, con especialidad en estudios, estudios de viabilidad, por ejemplo, de estudios de viabilidad de proyectos. Entonces, aquí, esta sería la parte del PROM donde le estamos dando el rol profesional, ¿no? Y sería entonces el rol profesional. Esta es la tarea. Genera un análisis de factibilidad económico y financiero para este proyecto de construcción. El análisis debe incluir un paso a paso detallado de los cálculos necesarios para determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto. Asegura de considerar todos los aspectos como estimaciones de coste de construcción, los ingresos esperados, el análisis de rentabilidad, el flujo de caja, la tasa interna de retorno, el valor actual neto y cualquier otro indicador relevante. El informe debe presentar una conclusión clara sobre la viabilidad del proyecto, destacando los factores clave que los interesados, esto sería considerado el cierre del proyecto. Entrega un acta que sea lista para ser presentada a los stakeholders principales. Entonces, yo voy a tomar este prompt, dice que yo lo adapté, le coloqué el rol profesional y lo voy a copiar. Y nos vamos entonces, vamos a escoger para este primer ejercicio, por ejemplo, ChatGPT. Aquí estamos en ChatGPT. Yo les comentaba que podemos adjuntar el archivo de Word, pero si es ChatGPT, háganlo en este orden. Primero, lo primero es adjuntar el archivo, porque una vez que yo escribo el prompt, entonces esta opción de adjuntar se apaga. En el caso de ChatGPT, ¿okay? Entonces yo le voy a decir primero añadir fotos de archivo. Le voy a decir que quiero añadir el archivo. El archivo precisamente va a ser el proyecto. Entonces yo voy a buscar el archivo de Word que tengo en la carpeta. ¿Dónde está el ejemplo? El sol. Aquí está, ejemplo, el sol. Espero un momento que cargue el contexto, ¿no? Que va a ser el proyecto completo, va a ser mi contexto. Para posterior pegar entonces ahora el rol profesional, voy a pegar el rol profesional, aquí está, el rol profesional, la tarea y el cierre. Que le estoy diciendo que entregue un acta que sea lista para ser presentada y puedo especificarle que va a ser en Word, en formato Word para descargar. De esta manera que me cree un link de descarga que sea listo para ser presentada a los stakeholders principales. Y acá tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Tenemos el contexto, tenemos el rol profesional y tenemos la tarea y luego tenemos el cierre. Entonces le digo, mire, los últimos detalles finales que recuerda que tiene que crear un acta en formato de Word que sea lista para presentar a los stakeholders principales. Aquí podemos ver entonces presente la estructura que yo les sugería o les sugiero con respecto a lo que debe tener un prompt. Solamente que en vez de colocar intermedio los datos del proyecto, se lo estoy colocando como un adjunto. Y de hecho puedo decirle, mire, el análisis genera un análisis de factibilidad económico y financiero para este proyecto adjunto. Este proyecto de construcción adjunto, para indicarle que es el que le estamos colocando. Adjunto. ¿Ok? Y él debería reconocer toda la información que consigue dentro de ese proyecto. Ahora sí, mando el prompt y dependiendo de, fíjense que si aquí me dice, mira, para realizar un análisis detallado de la viabilidad del proyecto
económico y financiero, dice que ya me reconoció, me dice, mira, es sobre la residencia del sol. Se deben considerar diversos factores y cálculos clave. A continuación, presento un análisis completo que incluye los pasos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. Entonces, acá dice, me dice entonces los resúmenes del proyecto, que son 150 casas, el precio de venta es de $150,000, con un área de 85 metros cuadrados, el total de ingreso esperado de 7.500.000, la duración del proyecto, el tipo de régimen, y aquí comienza con los cálculos. Y dice cuánto va a ser, por ejemplo, la inversión inicial. Acá tenemos entonces los costos de venta. Aquí hace un análisis del flujo de caja. Me dice entonces, mira, la inversión inicial va a ser 2.400.000. La inversión en la construcción, 1.350.000. Y aquí tenemos entonces los ingresos por venta. Aquí tenemos en el año 3 entonces los otros datos. Y en el año 4 que no hay ingreso de venta. Y comienza entonces con los cálculos de rentabilidad. Y me dice, mira, vamos a calcular inicialmente el valor presente neto. Entonces, aquí me dice entonces el cálculo del valor presente neto y me dice también, me calcula la tasa interna de retorno. Y acá, fíjense que generalmente se hacen estos cálculos para yo poder esos indicadores. Me dice, mira, vamos a ver la viabilidad económica. El proyecto parece ser viable económicamente, ya que los ingresos proyectados para las ventas de 3.562.000 por año cubren con creces los costos de inversión inicial y la ganancia neta durante los años 2 y 3 significativa. La rentabilidad, con un flujo neto de ingresos positivo durante los años de venta, el proyecto tiene un buen potencial de rentabilidad. Se deberá verificar el BPN y el TIR para determinar con precisión la rentabilidad del proyecto. Aquí están los riesgos. El principal riesgo se encuentra en posibles retrasos de construcción. ¿Ok? Y este análisis presenta los datos básicos. Pero fíjense que me dice que él debe determinar el valor actual neto y el TIR. Le voy a indicar entonces, amplía este informe de viabilidad con el cálculo, lo que me dice que tiene que ampliarlo, con el cálculo de los indicadores, como por ejemplo el TIR, el ROI y el BPN. Aquí se le llama, él lo llaman BPN, BPN con su interpretación. ¿Ok? Recuerda, recuerda hacer un informe dirigido a los involucrados en el proyecto. Involucrados en el proyecto, que son los stakeholders. Y exporta Word nuevamente. Y exporta. Y vamos a exportarlo a Microsoft Word. ¿Ok? Entonces mandamos la información y seguro que tiene que profundizar un poco más en cuanto a los cálculos. Y acá ahora sí me dice, bueno, vamos a calcular esos indicadores financieros. El valor presente neto, ¿ok? Me dice, aquí está por ejemplo la tasa interna de retorno, el ROI, y ahora me muestra el flujo de caja y me dice, mira, el BPN, por ejemplo, vamos a calcular el BPN con la tasa de descuento del 8%, en la tasa interna de retorno, y acá sí me está dando los indicadores. Mire, mira, el valor presente neto da 1.922.702 y la tasa interna de retorno es 31,67. El retorno de la inversión es 180%. Y ahora me da la interpretación de los indicadores. El valor presente neto es positivo, lo que indica que el proyecto genera un valor adicional de aproximadamente 1.922.702 a lo largo de duración. Esto sugiere que el proyecto es rentable, cumple todos los costos y genera beneficios. La tasa interna de retorno es 31, o sea que es superior a la tasa, por ejemplo, pasiva del mercado, que son 8%, lo que significa que el proyecto ofrece un rendimiento superior al costo de oportunidad del capital. O sea, mira, si tú inviertes en este proyecto, ¿ok? En vez de recibir, por ejemplo, de una inversión 8%, vas a recibir 31,17%. Esto refuerza la viabilidad financiera y la rentabilidad del proyecto. Y el ROI, que es el retorno sobre la inversión, me indica que por cada dólar invertido en el proyecto se esperan obtener 1,80 dólares, ¿ok? Un retorno de 1,80 dólares, lo que demuestra que el proyecto es altamente rentable.
Ahora procederé a crear un informe final en Word para que pueda ser descargado. ¿Ok? Fíjense que la ventaja eh, eh, la, aquí la ventaja es que tenemos el link. Vamos a darle el link y entonces aquí tenemos entonces el primer producto, ¿no? La primera generación de información, producto precisamente del prompt que le suministramos y los datos del contexto de trabajo. Aquí fíjense que se está descargando y vamos a ver que me deja simplemente un vínculo de descarga a un archivo de Word y apenas termine de descargar procedemos entonces a abrirlo. Aquí me dice que está y me dice abrir archivo. Entonces observen que todo ese trabajo de analizar el proyecto, cómo se resume a solamente un minuto. ¿Okay? Aunque siempre, fíjense que si ustedes van a ver en el pie de página de esa inteligencia artificial, dice que hay cierta brecha de posibilidad de errores y que siempre revisen la información, cosa que vamos a hacer a medida que vamos avanzando. Entonces, acá vamos a ver que tenemos el primer documento. ¿Qué está? Fíjense, informe de análisis de factibilidad económico y financiero. Y aquí tenemos el informe, como yo les comentaba. De hecho, este informe tiene 2 páginas, ok, pero yo pudiese, si fuese necesario, ir otra vez a la inteligencia artificial y decir, mire, ese informe necesito que tenga como mínimo 5 páginas, coloque la introducción, recomendaciones, propuestas competitivas, todo lo que yo requiera, por ejemplo, para convencer a los stakeholders de este proyecto. Pero observen cómo él genera un primer documento que es el informe de análisis de factibilidad económica y financiera del proyecto. Entonces, este primer documento, de hecho, ya se descargó, está en descarga, y este es el primero que yo voy a compartir con ustedes una vez finalice la clase, que será entonces el informe de análisis de factibilidad económica y financiera. ¿Ok? Ya vimos internamente que sí, mira, este proyecto lo vamos a presentar porque el proyecto sí es viable. Entonces, si es viable, me dicen, bueno, vamos a empezar a desarrollarlo, en el sentido de que tenemos que presentar un caso de negocio, ya sea a la directiva, al banco o al sponsor, o sea, al promotor del proyecto, partiendo de que este proyecto es factible. Así que ya tenemos nuestro primer documento, que es el análisis de factibilidad. Y recuerden el PROM para el análisis de factibilidad del proyecto. Ok, teniendo esa información, tenemos la ventaja de que ChatGPT tiene en memoria esta información, o sea que si queremos seguir adelante, no tenemos que otra vez cargar al entorno del proyecto. Si usted le hace cualquier pregunta acerca del proyecto, él le va a dar la respuesta. Por ejemplo, costo del proyecto, costo del proyecto. ¿Okay? Vamos, esto es para verificar que él mantiene la información. Aquí está. Total de inversión, $3.750.000 es el costo del proyecto. Utilidad total. Utilidad total del proyecto. Acá está. Vamos a abrirlo. Me dice, la utilidad, aquí la tenemos. Aquí tenemos entonces ingresos totales. Aquí abajo vamos a total costo, cálculo de la utilidad neta la tenemos acá. La utilidad de este proyecto dice $3.375.000 y de hecho te explica de dónde viene la utilidad. ¿Ok? Y aquí está la conclusión. La utilidad neta proyectada del proyecto del Sol es de $3.375.000. O sea, toda la información del proyecto él la va cargando en memoria. Que a su vez recuerden que se carga en la conversación en forma histórica. Si nosotros vamos arriba, fíjense que esta conversación, si la buscamos en la parte izquierda, la tenemos acá y se llama análisis de viabilidad del proyecto. Si yo quisiera en otra sesión buscar la conversación, entonces yo me coloco encima del nombre que leyó la conversación y le digo entonces cambiar nombre. ¿Ok? Y yo le puedo colocar el nombre. El nombre es, que esto es el 1606 25, haciendo alusión, por ejemplo, a la clase del día de hoy. Y yo pudiese buscar entonces por medio de este código, la próxima vez que inicie sesión con este usuario, puedo simplemente hacer una búsqueda de chat y conseguir entonces dónde quedé yo en el trabajo. Ok, seguimos todavía en la fase de inicio del proyecto. Ok,
Lo segundo, como les comentaba, ya verificamos que el proyecto es factible. Y entonces ahora sí tenemos que ir presentando, creando unos documentos para presentarlo. Entonces, como le dije al sponsor, a todos los stakeholders del proyecto, si lo vamos a presentar al banco, y vamos entonces a crear un documento que nos va a servir de soporte inclusive para crear esa presentación, que va a ser el caso de negocio. Con esta información, teniéndole memoria, ahora le vamos a pedir que nos cree un documento que va a ser el business case, o sea, el caso de negocio. Entonces, igual que el caso anterior, hay también un PROM, de hecho, y aquí está el PROM, que es el análisis de factibilidad, y voy a buscar ahora un PROM que permita eh, pedirle a la inteligencia artificial que me cree el business case, o sea, el caso de negocio. Entonces, vamos a buscarlo. Entonces, voy a examinar en la carpeta donde están todos los prompts. Vamos a buscar entonces el prompt que permita crear el business case. Objetivo de alcance, que también lo vamos a utilizar. Plan de comunicaciones, gestión de riesgos, solicitar plan de aseguramiento de la calidad, asignación masiva. Vamos a buscar entonces el caso de negocio. Aquí está, business case. Aquí está el prompt de inicio, ejemplo del prompt, objetivos, alcances, prompt para crear el EDT, prompt para determinar ruta crítica, plan de comunicaciones, prompt para pedir a la inteligencia artificial, ya lo conseguí, para pedir a la IA que genere un business case. ¿Ok? Fíjense que este es más corto, pero quiero que abarque ciertos elementos. Entonces me dice, mira, eres ahora, vamos a hacer una modificación en el rol profesional. Ahora eres un experto en gestión empresarial. En el otro caso, era un experto en análisis de viabilidad financiera y económica de proyecto. Ahora eres un experto en gestión empresarial. Redacta un caso de negocio profesional para el proyecto antes analizado. Incluye las necesidades, objetivos SMART, beneficios, análisis de alternativa, costos, ROI, los riesgos y una conclusión persuasiva. Acá está entonces el cierre. Espero sea muy profesional y explícita y sea lista para ser presentada a los estadounidenses principales. Muchas gracias. Y fíjense que, tomando en cuenta que ya la inteligencia artificial en nuestra conversación, creo que hay una pregunta por acá. Vamos a ver, profesor, no compartí en Word con los... Sí, yo les voy a compartir todos los Word, Microsoft Word, para que ustedes lo puedan editar. Mauricio, que me pregunta que si voy a compartir una carpeta al final de la clase con todos los prompts. Los prompts que nos van a servir para todos las áreas de conocimiento y toda la fase del proyecto, como les comentaba. Desde este que es el inicio, el control y seguimiento, por ejemplo, para pedirle que nos dé los indicadores de valor ganado, para que nos ayude a cambiar, por ejemplo, si hay una modificación en el alcance del proyecto, para que nos dé un plan entonces del alcance, las comunicaciones, por ejemplo, con el equipo para indicarles cómo vamos en el avance del proyecto. Todos esos pronombres los voy a colocar en una carpeta al finalizar la clase. Por eso que este precisamente va a ser la base del segundo prompt. Entonces, vamos a copiar este prompt para pedirle ahora que nos cree el caso de negocio, que sería el business case. Control C, y nos vamos otra vez a la inteligencia artificial. Recuerden que estoy entonces en la sección del cursor donde vamos a colocar nuestro prompt y vamos a pedirle que nos cree precisamente ese business case. Como les comentaba, yo puedo pedirle muchas más cosas, o sea, depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, incluye necesidades, objetivos de SMART, beneficio, mira, colocarle las ventajas competitivas, ventajas competitivas, eh, competitivas, el análisis alternativa, el costo de ROI, los indicadores, por ejemplo, aquí simplemente ROI, los indicadores financieros, los riesgos y una conclusión persuasiva. Espero sea muy profesional y explícita para presentar a los estados principales en formato de Word. Y le digo, mira, como tengo que abarcar por lo menos unas 5 páginas, el informe, el informe no debe tener como mínimo, por ejemplo, si me dice, mira, aumentalo y dile que como mínimo debe tener 5 páginas.
5 páginas. Y les recuerde, sé lo más profesional posible, sé lo más profesional posible. ¿Ok? Ahora sí, este es mi cierre. Muchas gracias. Y acá, fíjense que aunque no es necesario las correcciones ortográficas, porque él, de hecho, él lo corrige y hace el procesamiento en forma muy rápida, acá tenemos entonces el prompt. El segundo documento que nosotros queremos ya es partiendo de que el proyecto es factible, ahora es presentar nuestra propuesta inicial, o sea, el caso de negocio. Y ese caso de negocio tiene que estar listo para ser descargado en Word y debe tener como mínimo 5 páginas. Así que le mandamos entonces nuevamente el prompt para que la inteligencia artificial se encargue de armar el business case. Fíjense que a continuación redactaré un business case detallado y profesional para el proyecto residencial SOR, que incluirá todos los elementos claves que mencionaste y luego lo exportaré a un documento de Word listo para ser presentado a los trabajadores principales. Ok, aquí tenemos entonces toda la estructura que va a tener ese documento. Introducción, necesidades del proyecto, objetivos SMART. Cuando se refiere a los objetivos SMART, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, que hablen, que estén desglosados en el tiempo. Entonces, aquí está lo que llaman los objetivos SMART. Aquí tenemos los beneficios del proyecto, las ventajas competitivas de invertir en este proyecto, ¿ok? Las análisis alternativas que hay. Por ejemplo, una alternativa sería, por ejemplo, invertir en centros comerciales o construcción de vivienda de lujo o, por ejemplo, en proyectos de reinterés social. En este caso dice, mira, esta está descartada porque los márgenes de ganancia de vivienda de interés social son muy bajos. El proyecto de vivienda de lujo, aunque la vivienda de lujo podría generar un ingreso mayor, el mercado objetivo en Veracruz no es lo suficientemente grande. Estamos partiendo que este proyecto es en Veracruz, México. En centro comercial, este proyecto fue descartado debido a la falta de demanda significativa en la región para centros comerciales, especialmente en áreas fuera de los principales núcleos urbanos. Y aquí están entonces los costos del proyecto, nuestros indicadores financieros, las interpretaciones, cuáles son los posibles riesgos del proyecto y las conclusiones y recomendaciones. Ahora procede a exportar este business case a Microsoft Word. Ok, eso es que aquí tenemos entonces ya nuestro business case. De hecho, puedo preguntarle, este documento, vamos a colocarle, mira, y ese business case cumple con la sugerencia del Paintbook. Este business case cumple con las sugerencias y puntos del Paintbook. Porque a veces el Facebook también nos da algunos documentos de entrada y documentos de salida. Vamos a ver si esto cumple. Dice que sí. Aquí está un resultado, la importancia de identificar las necesidades del proyecto, la justificación del proyecto, el análisis financiero, el análisis de riesgo, también están las alternativas, la alineación estratégica, conclusión. El business case del proyecto residencial cumple con los requisitos claves del Facebook al abordar todos los puntos según las sugerencias del PENG. Análisis de riesgo, evaluación alternativa, análisis con los objetivos estratégicos de los inversionistas. Así que si cumple, por ejemplo, con esa cantidad de sugerencias del PENG en cuanto a este documento. Así que no, lo que tenemos que hacer es descartar este documento base y recuerden que la idea es poder desarrollarlo posteriormente al hacerle correcciones dentro precisamente de Microsoft Word, que es una herramienta editable. Entonces, observen que acá tenemos entonces el business case. Observen que tenemos entonces el business case de nuestro proyecto, la introducción, necesidades del proyecto, objetivos SMART, tenemos también entonces los beneficios, y aquí está, pero si yo les digo que este proyecto, mira, pero recuerda que el business case debe tener como mínimo 5 páginas. Entonces vamos a recordárselo un momento acá la inteligencia artificial. Por favor, amplía, por favor, amplía ok, amplía el business case lo suficiente para que abarque como mínimo 5 páginas en Word.
Ok, fíjense que al abrirlo solamente tenía una página y media. Digo, mira, ampliar el business case. Fíjense que automáticamente no puso ningún tipo de, de traba, sino que me dice, ok, ampliaría el business case a 5 páginas. Y empieza a desarrollar entonces toda la información. Ok, empieza a desarrollar toda la información y al final me dice, ahora proceder a guardar el business case con un formato de Word. Aquí está el documento ampliado y me da entonces el vínculo de descarga. Ya que está, descargar el business case ampliado. Entonces ya tenemos nuestro caso de negocio. Ok, ya como nosotros tenemos estos documentos, si yo tuviese, por ejemplo, que utilizar otra plataforma de inteligencia artificial u otro equipo, yo con llevarme este documento y cargarlos entonces en el otro proyecto, ya él estaría en contexto de todo lo que hemos adelantado. Y entonces aquí tenemos el Business Case ampliado que le solicitamos, mucho más completo, y lo que nos resta simplemente es colocarle cierto formato para continuar entonces con los beneficios y simplemente ahora poder darle formato completo de salida. Y tenemos entonces el caso de negocio. ¿Ok? Una vez que tenemos el caso de negocio y lo presentamos, eh, me dice, ok, vamos a continuar. Otro de los documentos también que se generan en la fase inicio de la fase de gestión de proyecto es precisamente el acta de inicio. ¿Ok? Ahora con esa información me dice, ok, vamos entonces a crear un acta de inicio. Que vamos a crear un acta de inicio del proyecto. Y de hecho, la idea es que aquí estamos comenzando con un proyecto desde cero. Pero si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, tenemos un proyecto ya listo en Primavera o en Microsoft Project o en el módulo SAC de proyectos, en Power, por ejemplo, por ejemplo, hasta Power o Project Libre. La idea entonces también es pudiésemos retroceder. Mira, basado en este programa, créame los documentos adjuntos iniciales, viabilidad del proyecto, como les comentaba, el business case, también créame el acta de inicio, créame el alcance y el objetivo. Pero aquí estamos partiendo, en esta primera clase estamos partiendo con un primer ejemplo donde estamos comenzando de cero y viendo entonces cómo partiendo un proyecto de cero me puede ayudar en este primer caso me puede ayudar la inteligencia artificial. Ahora vamos a crear el acta de inicio del proyecto. ¿Okay? Entonces, mira, si el proyecto va bien, o sea, me dice que lo siga desarrollando. Ahora me dice que vamos a crear el acta de inicio del proyecto. Ok, busquemos entonces un ejemplo de un prompt para crear un acta de inicio. Entonces, examinar, ¿okay? Y voy a buscar entonces un prompt para el acta de inicio. Acá está prompt para acta de inicio. ¿Ok? Y vamos a abrirlo. Ya vimos el prompt. Fíjense, aquí tenemos el prompt del acta de inicio. De hecho, acá yo coloqué con colores lo que yo les comentaba. Lo que sería el rol profesional que va a tener la inteligencia artificial, la tarea y el cierre del proyecto. Acá sí, fíjense que estoy incluyendo pregunta clave. Hazme las preguntas necesarias para completar con éxito la tarea asignada. Porque aquí es una tarea quizás un poco más compleja. Y observe, actúa como un project manager altamente experimentado en la industria de la construcción y redacta un acta de constitución del proyecto clara, estructurada y profesional, asegurando que cumpla con estándares del PMI. Asegúrate de incluir los siguientes elementos clave y detalles proporcionados del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, recuerden que es Proyecto Residencial del Sol, y acá estamos incluyendo un elemento nuevo. Ahora me piden empezar con los cálculos. Me dice, mira, vamos a comenzar partiendo de que este proyecto tiene como fecha de inicio tentativa el 1 de julio de 2025 y una duración de 4 años. O sea, que ahora, a partir de acá, nuestra conversación con la inteligencia artificial ChatGPT va a estar, aparte de conocer los datos que le dimos inicialmente, ahora va a tener fecha de inicio, duración y fecha de culminación, dependiendo de las características, por ejemplo, que le demos al calendario. Pero por ahora, fíjense, me dice, mira, el propósito y los objetivos del proyecto. El propósito fundamental del proyecto Residencial del Sol es desarrollar un conjunto habitacional accesible, funcional y rentable,
El alcance del proyecto, recuerden que inclusive está en el Business Case, 150 viviendas familiares, diseñadas bajo criterios de eficiencia espacial, accesibilidad económica y sostenibilidad. Los stakeholders, recuerden que son los interesados, o ahora se les llama los involucrados en el proyecto. Los stakeholders de este proyecto son, y de hecho, este documento va ahora va orientado a todos los involucrados, que son el promotor inversionista principal, el que va a colocar el 60% del capital, a la entidad financiera o banco que va a presentar, que va a prestar el 40% adicional, la empresa consultora, los supervisores técnicos, precisamente a la alcaldía, al gobierno local, a los clientes compradores de vivienda, de comunidad local y vecinos, al equipo de ventas, proveedores de insumos y servicios. Y me dice que los requisitos de este documento debe tener requisitos técnicos de infraestructura, las restricciones de presupuesto, restricciones de tiempo, restricciones normativas regulatorias, restricciones de diseño y terreno, restricciones de mercado, restricciones contractuales, los riesgos técnicos de construcción, riesgos financieros, riesgos de mercado, sus riesgos legales y regulatorios, riesgos externos, cuál va a ser el plan muy general, el plan de gestión de riesgo. El proyecto debe contar con un plan de monitoreo y control de riesgo actualizado periódicamente. ¿Cuáles van a ser los criterios de éxito? Que es el cumplimiento del alcance, cumplimiento del cronograma, el cumplimiento del presupuesto, la rentabilidad financiera, la satisfacción del cliente. Ok, todo lo que va a llevar este documento inicialmente, que eso se desarrolla más a profundidad, como les comentaba, en las otras fases, que es en la planificación, donde sí vamos a establecer el plan de riesgo, por ejemplo, el plan de comunicaciones, el plan precisamente de cumplimiento del alcance, pero por ahora este es el documento inicial, es el acta de inicio del proyecto. Y aquí al final le digo, mire, incluye un cronograma detallado del proyecto a nivel del DDT que tú propongas. Que le diga, ¿cómo crees tú que pudiésemos estructurar este proyecto? Con los hitos principales a alcanzar, o sea, con su fecha, estructurar el documento de manera profesional, utilizando un lenguaje técnico y orientado a la acción. Evita redundancias y asegúrate de que su reacción sea clara y persuasiva. Entre un acta que sea lista para ser presentada a todos estos stakeholders, incluyendo al banco. Y las preguntas clave son, hazme las preguntas necesarias para completar con éxito la tarea asignada. Y vamos a copiar entonces todo este prompt. ¿Okay? Este prompt incluye algunos datos adicionales que ya nos han enviado, como por ejemplo la fecha de inicio. ¿Okay? Ya conociendo la duración, entonces él puede calcular de una vez ya la fecha final. De hecho, aquí no le estamos hablando aún de cronogramas, ni de calendario, ni de días hábiles, ni de horas laborables, ni nada. Es un documento muy general precisamente para el crédito. Entonces, este documento y seguimos trabajando con ChatGPT, que contiene ya toda la información de los documentos previos del proyecto. ¿Ok? Ahora continúo desde el cursor colocando este nuevo prompt. ¿Ok? Ya lo leímos anteriormente, aquí está, pero ahora él va a actuar como un project manager altamente experimentado en la industria de la construcción. ¿Ok? Entonces ahora vamos a enviarle estas instrucciones a través del prompt. Y vamos, entonces piensa que dice, para redactar un acta de constitución del proyecto que cumpla con la estancia intermedia, debo entonces tener la promotora, quién es el promotor principal del proyecto, qué entidad, persona está liderando la inversión. ¿Qué me está preguntando? Fíjense que todavía no desarrolla. Dice, me dijiste que te preguntara. Ok, entonces aquí están todas las preguntas que si tú me das puede ser un documento más específico. Hay hitos clave que se deben destacar. ¿Qué tareas, actividades críticas deben tenerse en cuenta? Plan de gestión de riesgos, quién sea responsable. Todavía no lo tenemos, entonces yo puedo obviar. Me está preguntando, ok, ¿cómo se llama el banco? No lo tengo. ¿Cómo se llama el promotor? No lo voy a colocar. ¿Cómo se llama la empresa constructora? ¿Tiene experiencia? ¿Quién va a ser supervisor? ¿A qué alcaldía te refieres o municipalidad? ¿Cuál es la comunidad o cuáles son tus clientes? Pero si no tengo esto, ¿cuál es para efectos del programa, aparte de la fecha de inicio y duración, hay hitos claves?
¿Cuál es el plan de gestión de riesgo? ¿Quiénes van a ser los responsables? Aún no estamos en la fase de planificación donde se establece el plan de gestión de riesgo. Mira, no lo tengo aún. Además de lo mencionado, existen otros criterios importantes que se deben incluir. ¿Cómo se medirá el éxito del proyecto a nivel operativo? Todavía no sabemos, no tenemos ni siquiera el EDT. Es un proyecto desde cero. Una vez que tenga esta respuesta, procederá a la redacción del acta de constitución. Digo, mira, obvio, puedo responderle alguna de estas o decirle que no tengo esos detalles. No tengo esos detalles aún. Aún. Eh, no tengo esos detalles aún. ¿Ok? O sea que no tengo esa para responder esa pregunta. ¿Entendido? Por los detalles generales profesionales, voy a crearte entonces el acta de constitución del proyecto. ¿Ok? Aquí tenemos entonces nombre del proyecto, residencia del sol, la fecha de inicio, la duración, el propósito y objetivos del proyecto. Aquí tenemos entonces los objetivos principales del proyecto. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Acá lo tenemos. ¿Ok? El stakeholder, o sea, quiénes son todos los involucrados del proyecto. ¿Ok? También tenemos los requisitos claves del proyecto. Tenemos los riesgos asociados al proyecto. Los riesgos asociados al proyecto incluyen riesgos técnicos de construcción, financieros, de mercados, legales, externos. El plan de gestión de riesgo me dice que, en general, como no le di mucho detalle, me dice, bueno, esto contará con un plan de monitoreo y control de riesgo. Esto lo vamos a desarrollar precisamente en la fase de planificación, con su debido PRON y basado en el cronograma ya del proyecto. ¿Cuáles van a ser los criterios de éxito? Que construyamos las 150 viviendas, que le entreguemos en 4 años, que el costo no exceda los 3.750.000, que obtengamos entonces una rentabilidad de 180%, ¿ok? ¿Qué más? La satisfacción de calidad de los clientes y que el proyecto tenga los mínimos riesgos legales y cumpla con todas las normativas. Y acá me dice, mira, aquí te presento un cronograma, ¿ok? Del proyecto. O sea, como no tenemos aún todavía cómo se puede estructurar el proyecto, él te muestra un cronograma. Dice, mira, este es el cronograma que yo tengo, que te estoy presentando. Ese cronograma va a ser por fase. Va a haber una fase principal, ¿ok? Que va a ser llamada adquisición del proyecto, que yo estimo que tenga 3 meses de duración. Luego, una segunda fase que es diseño y planificación, que va a durar del mes 3 al mes 6. Luego viene una fase de construcción, que va a ser del mes 7 al mes 30, o sea, 23 meses de construcción. Luego viene la comercialización, ¿ok? Que va del mes 15 al mes 48. Y luego viene una última fase que es el cierre administrativo, ¿ok? Donde se finaliza con las ventas y el cierre legal administrativo. Esta es la estructura general que él me coloca precisamente con esos objetivos claros o claves para cada una de las 5 fases. De hecho, yo puedo después objetarle y decirle que me reestructure la fase, pero vamos a decirle que está bien. Ok, mira, la fase del proyecto está bien por ahora. Ok, deja esa fase como están. Y acá tenemos entonces la aceptación del acta de constitución del proyecto. Me dice que son los elementos que debe tener la firma de promotor, de representante financiero, el responsable de la construcción, la firma de representante legal. ¿Okay? Y acá, de hecho, me está presentando el acta de constitución del proyecto. ¿Okay? O sea, mira, aquí tienes el acta de constitución del proyecto Residencia del Sol. Entonces, este es el acta también, que es un documento inicial, que simplemente es como el framework, o sea, el marco donde nosotros vamos a trabajar después para desarrollarlo mejor dentro de Word. Pero observen que si nosotros somos una constructora que estamos constantemente en proceso de licitación, y si hacemos todo esto manual, calculamos utilidades y calculamos, nos tardaría mucho tiempo. Y utilizando inteligencia artificial, yo pudiese estar formulando varios proyectos para presentarlos, por ejemplo, en un proceso de licitación. ¿Ok? Aquí fíjense que tenemos otro documento ya listo, que es el acta de constitución. ¿Okay? Entonces, basado en este prompt que tenemos acá. Entonces, este prompt, más la información que ya viene manejando en el contexto, ¿ok? Ahora me da la base de trabajo para desarrollar mi acta de constitución. ¿Okay? Aquí está entonces el acta de constitución.
con todos los el alcance del proyecto y todos los elementos que yo le mandé a solicitar. ¿Ok? De hecho, como les comentaba, es un acta donde yo puedo, entonces ahora él me sugiere la sección de la firma que lleva y esta acta tiene 4 páginas, sería el marco de trabajo para nosotros poder desarrollarlo. O en todo caso, pedirle a la inteligencia artificial quizás que me redacte mejor el propósito o me dé un informe, unas conclusiones o recomendaciones, también como puntos para esta acta de constitución del proyecto. Y acá tenemos entonces otro documento que se generó con inteligencia artificial, ¿okay? Que es el acta de constitución del proyecto. ¿Okay? Así que este documento también lo voy a cerrar. ¿Okay? Ya tenemos entonces otro prompt al cual ustedes van a tener acceso en la carpeta que voy a compartir con ustedes, que se llama prompt para acta de inicio. ¿Okay? Y luego que tenemos entonces, ya tenemos el acta de inicio, ya comienzan los trabajos técnicos, o sea, los trabajos ya de, los trabajos de cálculo. ¿Ok? Y generalmente cuando uno va a crear el DDT, los paquetes de trabajo, las partidas o actividades dentro de ese DDT y darle entonces duraciones, relaciones, trabajo, responsable, costos, eh, tenemos que partir ya de otro documento. Esto es un documento, ya vieron cuáles son los interesados. Los stakeholders acá, fíjense que son precisamente los que van a poner dinero y el equipo en general. Pero ahora para el equipo técnico, para poder crear el presupuesto, tienen que también tener un marco, o sea, una estructura. ¿Cómo vamos a armar el presupuesto? Ajá, por fase o por niveles de DT, cómo vamos a clasificar las actividades para poder relacionarlas. Ay, ¿me puedes ayudar con esas relaciones de la fase? Todo eso es lo que le vamos a pedir ahora, en esta segunda hora de la clase, a la inteligencia artificial. Entonces, ya habiendo utilizado entonces este prompt, lo voy a cerrar. ¿Ok? Y estamos entonces nuevamente en la conversación donde lo último que le pedimos fue el acta de constitución del proyecto. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos un informe con el análisis de viabilidad. Tenemos también el business case. Tenemos el acta de inicio. Y ahora, como les comentaba, vamos a crear un documento donde ahora sí él me dé la sugerencia de cómo estructurar el proyecto, o sea, todo lo que vamos a hacer, las actividades, cómo las estructuramos. ¿Ok? Pues vamos a suponer que tengamos un software de análisis de precio unitario, vamos a cargar la partida, pero ¿cómo las estructuramos esas partidas o actividades? ¿Cómo las vamos a agrupar? A veces también eso, de a menos que tengamos plantilla de otros proyectos, a veces, y me pasó una vez, que me pidieron que diera apoyo en un proyecto de México para una construcción de un edificio y era como de bombero, pero entonces ellas tenían todo el presupuesto, tenían todo su presupuesto, inclusive con las fechas en Excel. Y, ok, ¿cómo que armamos estas actividades? Y digo, ¿ustedes no tienen el EDT? No. Entonces, obviamente, aquí es donde faltaría el uso de la inteligencia artificial para que nos dé la idea de cómo organizamos el trabajo, o sea, cómo organizamos la estructura de desglose de trabajo o el WBS, que fue lo que me tocó hacer a mí, hacer un WBS para colocar entonces todas las actividades que tienen en Excel, ellos que eran más de 300, meterlas entonces en los bloques que le correspondía de acuerdo a la secuencia constructiva. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar un prompt que permita armar los objetivos y alcance del proyecto, que va a ser el documento clave. Y aquí quiero que tenga una pregunta. Vamos a ver. Déjame buscar aquí en el chat. Este, ya, tengo aquí una pregunta, busquemos el chat un momento. A ver. Sí, Orlando, todo, yo voy a compartir al finalizar la clase. Voy a crear el Drive. Creo el Drive y dentro del Drive está el curso y entonces la subcarpeta, una de las subcarpetas van a ser los prompts y una carpeta inicial que va a ser la clase uno. Sí, yo lo voy a compartir. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerdo que todo lo que vamos a utilizar se va a dar compartido en formato de Word y en Excel para que ustedes puedan reutilizarlo y practicar. Ahora sí, vamos a buscar el prompt que nos va a ayudar a crear un documento neural para nosotros ya como programadores de proyecto, que es
los objetivos y el alcance del proyecto. Vamos entonces a archivo, a abrir, y yo considero este uno de los documentos neurales, porque como les comentaba, ¿ok? Si yo tengo el objetivo y el alcance del proyecto, yo puedo establecer cómo va a ser, por ejemplo, ahí en ese documento debería tener un genérico del EDT o WBS. Y claro, nosotros podemos colocar en los subniveles que necesitemos, pero eso nos va a ayudar bastante cuando tenemos el mando de presupuesto, cómo vamos a clasificar todas las partidas que vamos a presupuestar. Y entonces vamos a buscar ese documento, examinar, busquemos el PROM para objetivos y alcance. Aquí está, definir o alcance del proyecto. Aquí está, PROM para establecer los objetivos y alcance del proyecto. Y vamos a abrirlo. Aquí está, este es el PROM. Al igual que los otros PROM que hemos utilizado, observen que acá estamos haciendo nuevamente una corrección en cuanto a el rol profesional. Ahora, actúa como un experto en gestión de proyectos de construcción, ¿ok? Y recuerde, podemos colocarle siguiendo los estándares del PMI. Por ejemplo, vamos a colocárselo. Siguiendo construcción según según el PMI. Cuando hablo de PMI es el Project Management Institute, que tiene esos estándares en esos documentos que si no necesitan yo también se los puedo dejar, que es el Paintbook 6, que es más técnico, y el Paintbook 7, que trae las novedades en cuanto al gobierno del proyecto y esos conceptos nuevos que tiene ahora el Paintbook 7, pero donde las áreas de conocimiento y las fases siguen siendo las mismas, y los formatos y técnicos. Ok, aquí viene, fíjense. Ahora, depende que redacte un documento profesional y formal que detalle la definición de los objetivos y el alcance del proyecto de forma clara y específica. Asegúrate de cumplir con los siguientes aspectos de manera detallada y estructurada. Esta información ya él la maneja, pero sin embargo yo se la estoy recordando. Recuerda que el contexto del proyecto es Residencia del Sol, el objetivo es la construcción de las viviendas unifamiliares en un terreno, es en Veracruz, este es el costo presupuestado, ¿ok? La fecha de inicio es el 1 de julio y tiene una duración de 48 meses. Los objetivos y alcance del proyecto, ¿ok? Que también, que lo que yo necesito, lo que yo necesito es que ahora la tarea sería esta. Aquí lo puse en contexto otra vez con algunos indicadores claves del proyecto que ya él maneja. Objetivos y alcance del proyecto. Define de manera clara y precisa los objetivos principales del proyecto. Describe el alcance del proyecto, incluyendo lo que está dentro del proyecto y fuera del alcance del mismo. O sea, ¿qué es lo que incluye el producto a entregar y qué no incluye? Entonces, mira, ahí también indique lo que es lo que no incluye. Muestra las fases principales del proyecto. Obviamente que ya las tenemos, ¿verdad? Proporciona una descripción de las fases principales del proyecto siguiendo una estructura lógica y progresiva. Lo que les comentaba, la secuencia constructiva, asignando los recursos financieros estimados para cada fase. Ya entregables clave, identifica y detalla los entregables más importantes asociados a cada fase. Las exclusiones del proyecto especifica claramente las áreas o actividades que no están incluidas en el alcance del proyecto. Diseña un EDT que incluya las siguientes 4 etapas: inicio, planificación de obra, ejecución y cierre del proyecto. No sé, está bien. Cronograma tentativo, propongo un cronograma tentativo para las fases principales del proyecto, indicando la duración estimada de cada etapa. Realiza una identificación de 3 posibles riesgos. El documento debe emplear un tono formal, técnico y profesional. Utiliza una estructura clara con sesiones bien definidas, encabezados y un lenguaje orientado a la acción. Asegúrate de que el contenido sea conciso, preciso y listo para ser presentado a un equipo de proyecto o a los stakeholders principales. Aquí lo que estoy pidiendo es un documento técnico donde van a estar algunas delimitaciones y la estructura del glose de trabajo principal, un EDT inicial, que después vamos a pedirle que desarrolle un poco más, de acuerdo a lo que me estén solicitando. Pero aquí este documento va a incluir
qué incluye el proyecto, cuáles son los entregables, qué es lo que vamos a entregar, qué no vamos a entregar, ¿ok? Y que me dé algunos costos para la fase, donde efectivamente la fase, por ejemplo, de conducción es la que ella llevar el mayor costo. Que incluye algunas etapas como inicio, planificación, ejecución de obra y comercialización y cierre del proyecto. Pero aquí sigue hablando, estas son etapas, pero aquí nosotros vamos a guiar más que todo por la fase, ¿ok? Y las fases son 5. Pero vamos a pedirle esto a ChatGPT para poder tener un documento técnico, ¿ok? Con el cual vamos a poder crear ya ese marco, el marco precisamente de trabajo, que es la estructura de desglose de trabajo, que ahí vamos a empezar a trabajar entonces con Excel. Y que ese documento después podemos crear un proyecto en Microsoft Project o en Primavera P6, como les comentaba, o en el software que ustedes utilicen para su programación de proyectos. Entonces, con esta información, vamos entonces a ChatGPT. Dado que ya él maneja toda la información, dado que él está manejando toda la información, entonces ahora vamos a colocarle este prompt. Este prompt le está pidiendo un documento que se debe descargar. Entonces, aquí tenemos que hacer la acotación de que ese documento listo para ser presentado al equipo de gestión de proyecto, a los gestores principales en formato de Word, en formato de Word, de Microsoft Word. Es lo que nos falta para que nos dé un vínculo, como lo ha hecho con los casos anteriores, pero ahora entonces le digo, mira, ahora necesito es un documento con objetivos y alcance del proyecto, y se lo envío. Que en este caso donde yo les comentaba, si no tenemos un proyecto, que ya nos dieron el cronograma, nos dieron el itemizado, todo el presupuesto, y entonces queremos documentarlo, podemos ir a la inversa. Mira, créame el objetivo de alcance de este proyecto. ¿Cuál pudo haber sido el business case de este proyecto? ¿Cuál pudo haber sido el acta de negocio de este proyecto, el acta de inicio? Y acá, fíjense que entonces me dice que está comenzando a crear el proceso. Dice que está comenzando. Acá, como tiene que hacer algunos cálculos, ¿okay? Va a tardar un poco más en hacer el proceso. También va a depender que si tenemos una cuenta Plus o una cuenta gratuita. Y en el caso que lo requiera, que ChatGPT, por ejemplo, ya me dice que agoté por el procesador, podemos cambiar de modelo o podemos cambiarnos de orden de inteligencia artificial. De hecho, que me está creando una imagen y la imagen no va a ser, así que fíjense que hay un stock, que si yo veo que él está haciendo algo que yo no le pedí como una imagen, le digo, no, espérate un momentito, un stock acá, no siga, porque no es eso lo que yo necesito. Así que le estoy parando, le digo, stop. ¿Ok? Porque yo no le pedí en ningún momento que creara una imagen. ¿Ok? Entonces, aquí en un momento le dije que creara una imagen, así que la voy a corregir. El, el documento, el documento a crear debe ser listo con un vínculo, debe ser listo para descargar en Word, para descargar en Microsoft Word. Microsoft Word, ¿ok? Y no una imagen. Otra vez, estoy corrigiendo entonces el prompt, porque le estaba perdiendo tiempo y se me entiende proceder a redactar el documento profesional solo. Por eso yo les comentaba que dice que aquí en el pie de página dice, ChatGPT puede cometer errores. OpenAI no usa datos del área de trabajo de PacChalk para tomar sus modelos. O sea, que debemos revisar en lo que está construyendo. Entonces me dice acá, entendido, voy a hacer el proceso, el documento será la definición, objetivo, alcance del proyecto de residencia del sol. ¿Ok? Y acá está el vínculo. Ni siquiera me lo mostró, pero me dice que contiene. El documento contiene un contexto, el objetivo, la fase, LDT o estructura de desglose de trabajo. Y solamente le voy a pedir por curiosidad, muestra el LDT propuesto. Indicando que demuestra el EDT. Ok, aquí está la estructura de desglose de trabajo. Tenemos la etapa 1, estructura de desglose de trabajo, residencia del sol. La etapa 1, que es el inicio, con los objetivos principales.
la etapa 2, que es la planificación, tenemos la etapa 3, que es la ejecución, la 4, comercialización y cierre. ¿Ok? Aquí me lo está mostrando por etapas. Le voy a decir que me estructura el EDT por fases. ¿Ok? Porque eso de etapa tiene 4 etapas, pero nosotros venimos trabajando con 5 fases. Le voy a decir, mira, estructura el EDT por fase y muestra para indicarle, mire, yo lo quiero por fase. Y en el caso, aquí tiene la estructura de negocio de trabajo por fase. Ahora sí, la fase uno que es el inicio, ¿ok? Y aquí tenemos entonces la estructura de negocio de trabajo por fase. Adquisición de proyectos, obtención de permisos iniciales, contratación de proveedores. Luego tenemos en la fase 2 planificación, que tiene también la estructura interna con algunos niveles de paquetes de trabajo. La fase 3 que es la ejecución. La fase 4 que es la comercialización y cierre. Y por último, vamos a ver, aquí tenemos la fase 4 eh, porque él colocó aquí comercialización y cierre. Está, cierto, él termina con comercialización y cierre. Y acá tenemos la estructura de desglose de trabajo. Ok, ahora sí, le voy a decir que ahora, basado, basado en este EDT, descarga, muestra el documento completo de objetivos y alcance del proyecto, ¿ok? Y crea un link, y crea un link de descarga en Word para Word, ¿ok? Que no solamente me lo descargue, sino que me lo muestre en pantalla el documento que generó. Que en la vez anterior solamente me creó el hipervínculo, pero no me mostró precisamente el documento en pantalla que generó. Aquí me dice que está analizando. Y la idea es que entonces me muestre en pantalla todo el documento antes de ver, para revisar previamente si está completo para mandarlo a descargar. Me dice el documento completo sobre la decisión de alcance del proyecto. Otra vez me lo está mandando un link. Bueno, no importa, vamos a descargarlo. Un clic. Y vamos entonces a abrir el archivo, ¿ok? Y vamos entonces ahora a vamos a verlo entonces ahora acá. Y acá tenemos entonces que es el siguiente documento, la definición de objetivo de alcance del proyecto. Tenemos toda la parte técnica de contexto, objetivo del alcance, cuáles son las fases del proyecto, cuántos son los presupuestados para cada fase. Que dice que la fase uno son $600.000. La fase 2 son $150.000 porque son en la fase de planificación. La ejecución de obra, que es la que tiene el mayor peso del presupuesto, tiene 2.700.000 y la fase de comercialización, que son con las comisiones de venta, los costos de venta, que son 300.000. Aquí tenemos los entregables claves que no incluye el proyecto, lo tenemos acá. El proyecto, por ejemplo, ¿qué no incluye? El proyecto no incluye, aquí está, no incluye, por ejemplo, áreas recreativas, parques, centros comerciales. El proyecto no incluye financiamiento para los compradores y un servicio postventa. No se completa el servicio postventa como reparaciones, mantenimiento después de la entrega. ¿Ok? Y aquí está la estructura de desglose de trabajo, el cronograma tentativo, no solamente mostrándome las fases con las duraciones y también los costos. ¿Cuáles son los posibles riesgos del proyecto? También los tenemos acá. Este documento que generó se llama definición de objeciones, objetivo de alcance de residencia del sol. ¿Ok? Y este va a ser precisamente otro de los documentos que se generaron el día de hoy. Ahora, recuerden que también tenemos entonces el prompt que utilizamos para que redactar el objetivo de alcance del proyecto. Ahora, vamos a ver qué tan bueno es ChatGPT. Si yo le digo que me cree una tabla, le dice, mira, okay, para efecto de consulta, crea una tabla. Voy a decirle que crea una tabla eh, por
fases que incluya, y esto va a ser la antesala a lo que vamos a hacer a continuación, que es la estructura de desglose de trabajo. Pero yo hoy quiero ver, por ejemplo, cómo él distribuye los tiempos y costos por fase. Tiene una tabla por fase que incluya duración, fecha eh, y el costo. Una tabla sencilla, crea una tabla por fase que incluya duración, fecha y costo. Y él dice que debe estar en la capacidad precisamente de presentarme una tabla resumen donde yo pueda ver, ok, aquí está, me dice la tabla con la fase de proyecto se incluye elaboración, fecha, inicio y costo estimado, está lista para ser descargada. Voy a preguntarle que si puedes mostrarla en pantalla, puedes mostrarla quiero verla acá, de hecho no es un documento que vamos a descargar, así que quiero que me la muestre en pantalla. Aquí tiene la tabla, fíjense que aquí me dice, aquí está la tabla y aquí están las duraciones. La fase de inicio 3 meses, planificación 3 meses, ejecución de la obra 24 meses y la comercialización y cierre 33 meses. Las fechas de inicio y aquí tenemos entonces la fecha de inicio de cada una de las fases y los costos estimados. ¿Ok? Esta resumen las partes principales del proyecto con sus respectivas duraciones. Dime con respecto al proyecto, vamos a ver entonces si basado en la duración que nosotros le dimos al proyecto, ¿cuál sería la fecha tentativa de finalización? ¿Cuál es la fecha de culminación de este proyecto? ¿Cuál sería entonces la fecha de culminación de este proyecto? Este proyecto que comienza el 1 de julio de 2025 con 28 meses, o sea que equivalente a 4 años, tiene una fecha o sea, una fecha aproximada de culminación del 30 de junio. Ok, porque aún no le hemos dicho si somos a hacer viajables, días continuos, de qué tipo de calendario va a manejar, si va a tomar en cuenta feriados o no. Y por eso esa sería una fecha lineal, o sea, una fecha que incluye sábado y domingo, sería hasta el 30 de junio del 2029. Esa es la fecha inicial que tenemos de este proyecto. Ahora, vamos entonces a ver hasta dónde nos puede ayudar ChatGPT, porque le vamos a pedir ahora que nos ayude a crear la estructura de desglose de trabajo. Recuerden, la estructura de desglose de trabajo es precisamente esa herramienta que sugiere el Paintbook, que de hecho la denomina como una de las herramientas principales y neurales en la gestión de proyectos, porque la estructura de desglose de trabajo me va a permitir a mí organizar todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Y me permite también consultar muchos elementos. Por ejemplo, si yo quiero una estructura jerárquica donde el nivel principal es el proyecto y luego entonces, si yo quiero estructurar este proyecto por fase, yo entonces tengo 4 fases, digamos las 4 fases. Dentro de esa fase hay una estructura interna de cosas por hacer. Entonces, por ejemplo, internamente yo puedo tener también cosas por hacer, como lo vimos anteriormente. Entonces, la idea de crear una estructura de desglose de trabajo bien robusta es que ella me permite responder muchas preguntas, dependiendo del nivel. Dice que el nivel 1 va a ser el proyecto, el nivel 2 son las fases, y el nivel 3 son los niveles de la estructura de desglose de trabajo, tanto principal como secundaria. Y el nivel último van a ser las actividades específicas, ¿ok? O cada actividad que vamos a hacer que va a tener un costo. Entonces, teniendo una buena estructura de desglose de trabajo, yo puedo preguntarle después al software que estemos utilizando o a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cuál es la elaboración del proyecto? ¿Cuánto nos cuesta el proyecto? ¿Cuándo finaliza el proyecto? ¿Cuánto vamos a necesitar para finalizar el proyecto? ¿Cuánto llevamos de esta fase de inicio? ¿Cuándo finaliza esta fase? ¿Cuánta mano de obra necesitamos en esta fase? ¿Cuánta variación necesitamos en este nivel LDT? O sea, permite informar a todo el stakeholder el estado del proyecto. O sea, le permite en forma estructural pedir diferentes informaciones, tanto en la fase de planificación como en la fase de ejecución. Si en la planificación puedo preguntarle cuánto, cómo, cuándo, al proyecto y a todos sus subproductos o subentregables.
tomando en cuenta que el producto principal que nosotros vamos a desarrollar va a ser el proyecto o entregable principal. Pero fíjense que hay subentregables, que son las fases, o podemos tomar las fases precisamente como subentregables, que a su vez tienen paquetes de trabajo internos, y cada uno de estos genera información en forma jerárquica. Se supone que la estructura de las duraciones me va a la duración completa del proyecto, y la suma de los costos de la fase me va al costo del proyecto. Y la suma, por ejemplo, de las horas hombres de cada una de las fases me va a dar las horas hombres y máquinas y materiales y costos del proyecto a nivel principal. Por eso es importante poder establecer una buena estructura de desglose de trabajo. Y es ahí donde nos vamos a valer de la inteligencia artificial para que me ayude a crear esa estructura de desglose de trabajo. Entonces, fíjense que ya vimos que él me muestra, de hecho le voy a decir que me muestra en pantalla, perdón, la estructura de desglose de trabajo que maneja. Muestra LDT que manejas hasta ahora de este proyecto. ¿Qué manejas hasta ahora de este proyecto? ¿Okay? ¿Qué manejas hasta ahora este proyecto? ¿Okay? Entonces, fíjense que él me va a crear, me dice que, fíjense que está la estructura de desglose de trabajo, sería nivel 1, 1.1, 1.2 y 1.3 significa que son de la fase 1. Luego, siendo 2 es la fase, entonces sería 2.1, 2.2, 2.3 que son hijos de la fase 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero ahora vamos a buscar, para darle más formalidad y forma de tabla a esa estructura de desglose de trabajo, vamos a pedir al ChatGPT que por medio de un prompt, ¿ok? Ya le dé una estructura más desarrollada a esta estructura de desglose de trabajo. Por lo tanto, vamos a buscar un prompt, y de hecho va a cerrar este prompt que había abierto para el Business Case, y vamos a crear un prompt, o vamos a buscar un prompt base que nos permita pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude en la creación de la estructura de desglose de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a buscar un prompt. Vamos a buscar entonces un prompt para la estructura de desglose de trabajo. Aquí está. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, esta. Prompt para crear el EDT del proyecto. ¿Ok? Vamos a buscar este modelo y vamos a adaptarlo precisamente a nuestro ejercicio. Acá tenemos el prompt, de hecho tiene una serie de indicaciones y vamos a ver qué dicen esas indicaciones. Dice, mira, aquí primero, ahora le estamos pidiendo que actúe como un project manager experto y realice las siguientes tareas basándote en un documento, en el alcance. Recuerden que el documento ya lo tenemos, ya lo tiene en memoria. Esto sería válido si lo estamos haciendo en otra inteligencia artificial como BigSheet y le tengo que dar entonces adjunto el alcance del proyecto para que él me haga este trabajo ahora. Entonces, pero como seguimos con ChatGPT, que hasta ahora ha funcionado bien, entonces vamos a obviar esta parte que dice que no hay ningún documento, sino que basándote en el alcance del proyecto. Basándote en el alcance, basándote en el alcance y objetivos del proyecto, vamos a ver el alcance y los objetivos del proyecto, vamos a ver entonces qué le vamos a pedir. Este es simplemente un ejemplo. Me dice, mira, la estructura detallada del proyecto, o sea, el EDT, debe tener como mínimo, ok, para cada fase, debe tener 10 niveles principales. 10 niveles principales, por ejemplo, fase 1, fase 1. Entonces, la fase 1 va a tener 10 niveles de trabajo principales. 10 niveles de trabajo principales. O sea que si esta fase se llama 1, este sería 1.1, este sería 1.2, 1.3, 1.4, y así sucesivamente hasta el 10, imagínense. Luego vendría la fase 2, que también tendría, por ejemplo, 10 niveles, y hasta la fase 4. Luego me dice que por cada nivel principal cree tres niveles secundarios. Sería 1, 2 y 3. Luego viene 1, 2 y 3. Luego 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Una persona me dijo, sí, pero
colócale menos para que no se sobrecargue la inteligencia artificial. Ok, digo que no porque la idea es que si nosotros tenemos un cronograma, aquí hay una pregunta. En este caso, ¿se usa un método de cascada? Sí. La idea es que precisamente se lo vamos a decir, mira, yo tengo una cantidad de cosas por hacer. Dame una estructura que sea en formas de cascada, en forma hacia la derecha, para yo luego sentarme y empezar a colocar las actividades y darle presupuesto. Es decir, mira, esto va a costar tanto, está el presupuesto del proyecto, pero quiero presentar una estructura de trabajo para yo poder entonces y de luego monitorear el proyecto. Lo que yo comentaba era de que un alumno anterior me dijo que no, que son muchas líneas. Le dije, ok, pero en el próximo ejercicio, ok, vamos a trabajar con un proyecto que tiene muchas más líneas. Un proyecto real, le dije, puede tener 60, 80 líneas, como puede tener 800, o puede tener un proyecto que tenga 8000 actividades en un EDT. Entonces, eso se lo vamos a pasar también a la ChatGPT para que nos ayude. Para los proyectos reales tienen a veces una estructura bastante compleja. Por lo tanto, primero vamos a ver este ejercicio. Entonces le digo, mira, genera una lista de 10 actividades principales. Aquí no me está hablando nada de fase. Se desglosa las actividades principales en formato de tabla. La tabla debe incluir al menos las siguientes columnas. Actividad primaria. Luego, 3 actividades secundarias dependientes. Y de una vez, fíjense que me está diciendo que cree las dependencias, indicando claramente las actividades precedentes necesarias para iniciar cada tarea dentro de la fase. Crea un diagrama de estructura de glose de trabajo, agrupa las actividades en fases y entregables. Las fases deben aparecer en la parte superior del diagrama. Los entregables específicos cada fase están al nivel intermedio. Las actividades detalladas deben aparecer en el nivel inferior. Requisitos adicionales, todavía no estamos hablando de fecha. El contenido debe ser preciso y profesional, con un enfoque en la claridad. Lo que ellos se le puede pedir indicador resultado por cada etapa para ir chequeando eso. Sí, claro que sí. Pero recuerda que apenas sí, le podemos pedir, o sea, inclusive cuál es el objetivo principal por cada una de las fases, como una columna. Y bueno, basado en los objetivos del proyecto, puedes asociar cada uno de los niveles LET con un objetivo o con un objetivo principal a cumplir. Se lo podemos pedir. Y la idea es que no hagamos nosotros eso manual, sino que él lo haga por nosotros. Pero, fíjense, esta es la estructura de desglose de trabajo. Entonces, aquí en resumen, lo que quiero es un cuadro que contenga la fase como nivel principal. Luego, debe venir entonces los 10 niveles de la fase con los niveles específicos. Luego la fase 2 con sus fases principales y niveles específicos. Y a cada uno de ellos lo que vamos a poner adicional es que le coloco un código para poder identificarlo. Es decir, mira, el código un dígito va a ser para el proyecto. El código de, por ejemplo, 1.1 con estos dígitos va a ser para la fase. Para los niveles principales por fase vamos a decirle que maneje 3 dígitos. 1, 2 y 3. Y para los subniveles que maneje 4 dígitos. ¿Ok? De esta manera que podamos estructurar todo. Que eso también nosotros los vemos presentes en los presupuestos. Si quieren ver, por ejemplo, en Excel, qué es lo que queremos que él haga, es esto. Me permiten un momento en Excel para buscar un presupuesto. Voy a buscar aquí un presupuesto, abrir, un presupuesto cualquiera, real. Por ejemplo, cronograma de Sol Higuera, cronograma, matriz, programa, proyecto de. Vamos a buscar aquí, trisemanal, informe diario, PROM, Púcara. Un momento, aquí está uno. Cuando yo hablo de la estructura, me estoy refiriendo a esto. Fíjense, cuando nosotros vamos a cargar vamos a cargar la programación en estos programas como Microsoft Project Primavera, nosotros nos van a dar esto. ¿Ok? Nos van a dar lo que llaman el presupuesto, el itemizado. Vamos a ver un momento que cargue y lo que queremos hacer ayudando a través de la inteligencia artificial es la estructura, como que vamos a crear el esqueleto del proyecto. Ejemplo, acá, este es un presupuesto y de hecho un presupuesto tal como se presenta en una empresa. Entonces, fíjense, este es un presupuesto y de hecho este presupuesto es de ingeniería. No, perdón, este es un presupuesto de construcción. Y este presupuesto, fíjate que tiene 300 líneas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a pedir qué le estamos pidiendo o le vamos a pedir a la inteligencia artificial? Esto, ¿ok? Que decirle, mira, el nivel uno va a ser, por ejemplo, las partidas directas que vamos a ejecutar. Entonces, luego un subnivel que sería este. Y fíjense que aquí lo podemos ver claramente. Un nivel que sería este, por ejemplo, que sería la fase. Luego los subniveles y las actividades específicas para poder cumplir cada nivel. Toda esta línea de colores es la estructura de desglose de trabajo, por ejemplo, de este proyecto. Y si yo lo llevo a nivel 2 acá en los esquemas, quizás podemos verlo mmejor. Fíjense, aquí está, lo que está en colores, cómo se estructuran las actividades. Fíjense que las actividades específicas son las que se presupuestan, ¿no? Las que le cuelgan datos de cantidades, mano de obra, costo, y lo demás van a ser líneas de resumen, de organizar la información secuencial. Y acá tenemos un ejemplo. Lo que yo quiero es pedir a la inteligencia artificial cómo vamos a cargar todo este trabajo de hacer. Fíjense, por ejemplo, este nivel que se llama 2.2 son líneas de tuberías flotantes. Y dentro hay unos subniveles, ¿verdad? Que es suministro y montaje de tuberías que incluyen pernos. Y estas son todas las partidas que le vamos a cobrar al cliente, organizadas de acuerdo a la secuencia que se van a organizar. Dice que a veces los presupuestos no son muy grandes, como este que es relativamente mediano. Y aquí fíjense todos los niveles que tiene. Y aquí está el total y así podemos totalizar. Lo que yo les hablaba de poder tener los niveles de DT es que permite totalizar a los diferentes niveles. ¿Ok? Tenemos un proyecto de cero y ya digo, ok, y ahora cómo yo cargo, en qué orden, sugiéreme, le estoy pidiendo que me sugiera la estructura de desglose, dónde voy a desglosar las partidas o lo que voy a presupuestar, partiendo de que no hay nada previo en este primer ejercicio de esta noche. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en ChatGPT. Ahí hemos quedado de que tenemos un prompt, ¿ok? Que tenemos un prompt y se lo vamos a ir dando y vamos corrigiendo. Este es el prompt, así que como vamos a tener nuestro primer documento de Excel, que es la estructura de desglose de trabajo, ¿ok? Que no va a tener fecha de inicio, ni fin, ni nada, solamente el índice. La forma de indexar ahora es nuestro presupuesto. Copio el EDT y nos vamos nuevamente a ChatGPT, ¿ok? Y ahora voy a pegar entonces, dice que lo que tiene el DBT que está manejando es el que tiene precisamente en el documento de Word alcance y objetivos del proyecto. Y yo voy a empezar ahora a pedirle que haga ya cosas técnicas de Excel. Y aquí le estoy diciendo ahora que, y de hecho no voy a modificar aún nada en, no voy a usar todavía nada en el prompt. ¿Ok? Quizás el prompt luego le tengamos que hacer algún tipo de ajuste. Le digo, mira, actúa como un project manager, entonces crea una lista detallada con 10 actividades principales, o sea, 10 niveles principales del EDT y 3 actividades secundarias. ¿Ok? Desglosa las actividades, bueno, todo lo que hemos leído. Vamos a pasárselo. ¿Ok? Entonces le explicamos para ver la información y vamos a ver qué documento me entrega inicialmente. Como les comentaba, quizás ChatGPT últimamente cuando lo utilicé no era tan bueno haciendo estructuras para Excel y cálculos complejos. Y allí fue donde también he probado utilizar DeepSheet, quizás es mucho más técnico. ¿Ok? Y aquí me dice lista de actividades principales y secundarias. Y de hecho me está mostrando la información. Hay una actividad principal y aquí tenemos las actividades principales y luego me está mostrando la estructura de desglose de trabajo. ¿Ok? Solamente que no ha terminado todavía, o al menos me lo mostró en forma parcial, porque me dice, mejor te lo descargo. El diagrama de estructura de desglose de trabajo del proyecto recién ha sido generado en formato texto jerárquico y está disponible para su descarga. O sea, no me lo está mostrando, fíjense, en pantalla completo. ¿Ok? De hecho, estos cuadros tú lo puedes ampliar, ¿ok? Y puedes ver por ejemplo, la tabla completa. ¿Viste? Ya tenemos la tabla completa, pero no la estamos dando quizás como yo lo estoy requiriendo. ¿Ok? Eso fue lo primero que entendió. Y yo, en vez de descargar esto, yo simplemente voy a darle más especificación. Le voy a decir entonces cómo hace la jerarquía. Es decir, mire, la tabla debe contener, debe contener
el siguiente orden. El siguiente orden. Ahí, por ejemplo, a nosotros nos interesa que nos estructure todo por fase. Un nivel superior, un nivel superior, un nivel superior que son las fases, ¿ok? Que son las fases, ¿ok? Dentro de cada fase debe tener, o sea, un nivel superior que son las fases. Dentro de cada fase debe tener 10 niveles principales y 3 secundarios, ¿ok? Ok, entonces el resultado debe ser una tabla lista para abrir en Excel, lista para abrir en Excel, ¿ok? Que contenga las siguientes columnas, siguientes, las siguientes columnas, ¿ok? Las siguientes columnas. Primero, código de DDT. O sea, vamos a tener el código de DDT. Código DDT. ¿Ok? Nombre de la actividad. Nombre de la actividad. Simplemente es esto. Un código, lo que quiero es indexar inicialmente. La tabla debe tener con el siguiente orden. Un nivel superior que son las fases. Vamos a colocarle con un código EDT de un dígito. De un dígito. Dentro de cada fase debe tener 10 niveles principales, ¿ok? Con un código de 2 dígitos, como lo vimos anteriormente, o sea, en el hoja Excel, y 3 niveles secundarios, o sea, con un código, con un código de 4 dígitos, donde mi primer dígito va a ser la fase, el segundo dígito, en este caso sería los 2 dígitos siguientes, va a ser los dígitos del nivel, y luego los dígitos que tienen que ver con el nivel más bajo. Entonces le dice, aquí está, el nivel superior va a tener un solo dígito, que va a ser la fase. Luego, 10 niveles principales con un código de 2 dígitos y 3 niveles secundarios y 3 actividades secundarias, actividades secundarias con un código de, no, ni siquiera 4 dígitos, vamos a decir inicialmente que sea solamente de 3 dígitos, estructurado. El resultado debe ser una tabla lista para abrir Excel que contenga las siguientes columnas: código de T, código de T y nombre de la actividad. Entonces le voy a decir que ordena todo en forma jerárquica. Jerárquica, ¿ok? Y mandamos entonces, ahora sí, la información. Y quiero ir dándole código a una tabla, como lo vimos en Excel, que teníamos un código estructurado. Entonces me está analizando nuevamente y por lo menos debe mostrarme una vista previa de la tabla construida, que me dice EDT de actividades del proyecto Residencial Sol. ¿Okay? Entonces dice, el código EDT número 1 es la fase 1, inicio. El 1.1 es la adquisición del terreno que está dentro de la fase inicio. Y entonces luego tenemos el 10101, que es el subnivel dentro, o las 3 actividades específicas que están dentro precisamente de este nivel adquisición del terreno. Y vamos a descargar un momento este archivo. Aquí por lo menos inicialmente ya definió el nivel, ¿ok? Los que tienen un código con un solo dígito, recuerden entonces que son las fases, la fase del proyecto. Los que tienen eh, ahora esta estructura que tiene solamente 3 dígitos, ahora son las fases principales dentro, o los niveles principales dentro del EDT. Ok, vamos a ver entonces cómo nos muestra dentro de Excel.
¿ok? La idea es que me dé esta estructura para yo poder cargar, porque no te podemos cargar entonces después las partidas. Y le pedimos que nos lo descargara en Excel. Ahora vamos a ver cómo precisamente nos va a mostrar esa información en Excel. Eh, Acá la tenemos, fíjense, tenemos entonces el código, fíjense que aquí tenemos entonces, uno, la fase, ¿ok? El nivel 2 sería la fase de planificación, el nivel 3 es la fase de ejecución de obra, el nivel 4 es la comercialización y cierre, y son cuatro fases nada más, ¿ok? Y dentro de las fases hay niveles principales. Aquí está entonces todo lo que sería uno y dos dígitos, sería un nivel principal. Uno, dos, tres, y fíjense que están los niveles inferiores. Pero hasta ahora, la idea es que yo dentro de cada nivel, aquí tenía, dentro de cada fase debe haber por lo menos 10 niveles principales. Fíjense que hasta ahora aquí ChatGPT se aproximó a lo que nosotros queríamos, pero sin embargo, fíjense que no está cumpliendo con todo lo que se le pidió. Entonces, la idea es ir puliendo. Es posible que tengamos que utilizar ahora, entonces, Mira, Diana, él no da la posibilidad de crear un documento de project, porque de hecho, vamos a pedírselo, te va a decir que no trabaja con un software propietario. Vamos a decirle, por ejemplo, puedes crear un archivo listo para abrir en project. Te va a decir que no, porque te dice, mira, no, porque es un, pero te puede crear un XML. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, mira, tienes la posibilidad de abrir un archivo directamente de Microsoft Project con esta información. Me dice que las actividades, tareas, especificaciones, las dependencias, la actividad de fecha de inicio, voy a generar un archivo en formato MPP o XML, depende de las limitaciones. Lo más posible es que lo cree como XML. De hecho, aquí está, descargar XML para Microsoft Project. Pero vamos a hacerlo mañana. O sea, la idea es que vimos que inicialmente aquí ChatGPT no me está creando la estructura de glosa de trabajo tal como se lo pedí. Fíjense que está, si fuese así, recuerde que nosotros le pedimos 10 niveles principales, ¿ok? 10 niveles principales. eh, y en el prompt, vamos a ver, sacar la cuenta un momento de lo que nosotros le pedimos acá. Nosotros le pedimos que tuviera 10 actividades principales y 3 actividades específicas por fase. Entonces serían 10 principales y serían 30 secundarias. Entonces serían 30 secundarias incluidas dentro de 4 fases. Entonces serían 44 líneas por lo menos que debe tener el CDT. Entonces, hasta ahora no los ha dado, pero fíjese que la estructura es en bruto. La tenemos en Excel acá. De hecho, fíjese que tiene 53 líneas, pero debemos buscar la forma de que esta estructura de desglose de trabajo sea un poco más entendible. O sea, los dígitos, y de hecho podemos colocar una columna para que me diga quién es quién de quién dentro de este proyecto. Pero ahora, hasta ahora con lo que hemos hecho, recuerden que la estructura de desglose de trabajo yo quizás presentarla, eh, pudiese presentarla si me permitiera verla en forma gráfica. Entonces, fíjense, ya vimos ChatGPT, tenemos el cuadro, de hecho lo copié. Ahora me voy a ir a The Check, solamente como para el cierre de esta noche. Y le voy a pasar esta información. Fíjense que voy a pasar directamente el cuadro, ¿ok? Y le voy a decir aquí al inicio del cuadro, y se lo pegué, entonces le digo acá que al principio le voy a decir a ChatGPT, a DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, que asume el rol de un experto en gestión de proyectos. A continuación, a continuación, te presento el EDT de un proyecto, ¿ok? De un proyecto, ¿ok? Y aquí está entonces la estructura. Está el código y están los niveles, y están todos los niveles. Ahora les digo, presenta en forma gráfica, ¿cierto? En forma gráfica este EDT hasta
los niveles intermedios, hasta los niveles intermedios. Una de las cosas que no tiene Microsoft Project es la posibilidad de presentar una estructura de desglose de trabajo en forma jerárquica. Entonces le dicen, mira, tú con esto pudiese presentarme en forma visual cómo sería esta estructura de desglose de trabajo hasta los niveles intermedios. Y también esto me puede dar una pista a mí de qué debería yo tomar en cuenta en la jerarquía. Y estamos, a continuación te presento una representación gráfica de la estructura de desglose de trabajo. Ok, aquí está la fase uno. Me lo está mostrando, fíjense, quizás hasta más ordenado que el chat GPT. Ok, está la fase uno con sus niveles principales, la fase 2 con parte de los niveles principales y los tres intermedios o los tres inferiores, la fase 3 con parte de los niveles superiores y tres inferiores. Y la fase 4, aquí está la estructura de glosa de trabajo, fíjense, inclusive le entendió en forma jerárquica. Le dije que me representara, esta es una forma de esquema, ¿ok? El formato gráfico muestra la jerarquía del proyecto, aquí otra vez, si prefieres un formato más visual, como un organigrama, podemos representarlo así. ¿Ok? ¿Te gustaría algún elemento como imagen? Como imagen. ¿Ok? Vamos a pedirle entonces, está Dixit con la capacidad de presentar una escritura de glosa de trabajo como imagen. Aquí hay una representación de imagen. Vamos a ver. Estructura, detalle del formato propuesto. Mm, vamos a ver, versión simplificada en tabla. No me lo está presentando, por lo menos con tanta información, me dices que debo buscar, por ejemplo, con este software, por ejemplo, que yo lo trate de hacer. Este es un ejemplo ficticio, eh, pero estoy seguro que mañana, haciendo los ajustes indicados, él me puede presentar una estructura de desglose de trabajo en forma jerárquica, en forma de árbol. Pero por lo menos ya tenemos el primer borrador, y de hecho ya fíjense que Dixit me está mostrando la estructura de desglose de trabajo, como quedó, exactamente como nosotros lo queremos, precisamente, fíjense, estructurado por fase, con 10 niveles principales y 3 niveles inferiores. ¿Okay? De acuerdo en el orden secuencial que se tienen que crear. Que si ustedes lo ven, fíjense que de hecho, si ustedes ven la secuencia, luego de la ejecución de la obra, viene la construcción de la, que dentro de la fase de ejecución de la obra tenemos la construcción de escritura básica, la construcción de la vivienda, la supervisión técnica, luego viene la fase de comercialización, que él va a comenzar en casi que en paralelo con parte de la construcción, porque recuerden que tenemos un límite de 4 años para todo. Solamente que yo le voy a pedir que hay un nivel superior, precisamente que va a ser, que es el proyecto y que va a estar también contenido en el EDT, para que en ese árbol el nivel superior sea el proyecto, ¿ok? Y luego aparezca en la fase. Esto es lo que esperamos entonces presentar posteriormente en forma de una imagen y que simplemente me represente la fase y luego por lo menos alguna de las actividades principales dentro de cada una de las fases. Por lo menos Dixit está en capacidad de presentarme esta imagen, pero me falta este nivel principal en la tabla, que no está codificado, que sea el nivel superior para toda la tabla. Y eso se lo vamos a pedir precisamente a esta inteligencia artificial, que también tiene la opción de copiar y pegar datos en Excel directamente para que la tabla esté completa indexada. Pero por ahora, fíjense que entonces vamos a dar la sesión de hoy termina hasta con una primera versión del EDT. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana a esa estructura de glosa de trabajo le vamos a colocar duraciones en días, fecha de inicios y fecha de culminación, tempranas y tardías. Y le vamos a pedir a la inteligencia artificial que me sugiera las relaciones para cumplir con las delimitaciones de fecha que tenemos. De tal manera que se generen actividades que sean críticas y actividades que no sean críticas. Y por eso van a haber niveles del EDT que van a tener fechas diferentes, tempranas y tardías. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver reflejado también en la ruta crítica del proyecto y en otros elementos que vamos a ver en la práctica con los ejemplos que vamos a estar tomando de Microsoft Project. Eh, Hay que descargar el diagrama de trabajo que está en color azul que propuso. No, no, o sea,
Todavía apenas este es un primer nivel del EDT, o sea, es una primera versión. Este EDT lo vamos a llevar a tabulación y le vamos a agregar una columna con duración, fecha de inicio, fecha de culminación, el presupuesto, los recursos principales, responsables, o sea, para que tengamos una estructura de desglose de trabajo completa, para que sí después ver entonces en qué programa lo podemos abrir, por ejemplo Microsoft Project. Pero apenas tenemos, partiendo del objetivo y alcance del proyecto, logramos estructurar el esqueleto del proyecto. ¿Ok? Así que eh, por ejemplo, el prompt último que utilizamos fue precisamente el de decirle que nos diera una primera versión del EDT. Y esta va a ser entonces la clase que voy a compartir una vez ya renderizado el video. Esta va a ser precisamente eh, va a ser precisamente parte de lo que construimos el día de hoy, partiendo de que, observen, si yo estoy en ChatGPT, yo puedo el día de mañana, puedo ubicar nuevamente, si quisiera nuevamente apoyarme con ChatGPT, puedo buscar la conversación 160625 que corresponde a este proyecto. Y a partir de aquí, entonces yo puedo nuevamente seguir haciendo operaciones sin necesitar hacer ChatGPT. Y de hecho, también en DeepSeek, observen que también tengo una conversación iniciada, ¿ok? Que está acá. Como yo voy a apagar la máquina después, entonces lo que voy a hacer es que voy a renombrar esta conversación y le voy a colocar también que esta es la conversación 16, ¿ok? 06-2025, ¿ok? Para entonces después, mañana, poder ubicarla, aunque esta es una sesión de chat de chip que no es compartida, o sea que aquí solamente van a estar mis conversaciones con la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que con esto cumplimos los objetivos de la primera clase. Eh, Logramos entonces ver el análisis de viabilidad de un proyecto partiendo de una propuesta inicial. Establecimos el business case del proyecto. El acta de inicio, también tenemos el objetivo del alcance del proyecto y ahora comenzamos con la estructura de desglose de trabajo. ¿Qué viene después? Pedirle a la inteligencia artificial que me coloque fechas a todos los niveles de la estructura de desglose de trabajo. Después, que distribuya el presupuesto. El presupuesto, recuerden que es 3.750.000. Esos costos, de acuerdo al alcance del proyecto, lo va a distribuir entre todas las fases, inicialmente y después entre los subniveles. ¿Okay? Y por último, le vamos a pedir entonces que a ese presupuesto le coloque responsables, recursos principales, ¿ok? Y por ejemplo, que nos muestre la ruta crítica, el diagrama Gantt, el diagrama PER, ¿ok? De hecho, podamos obtener algunas gráficas del presupuesto de este proyecto, algunos, por ejemplo, un cuadro con el presupuesto, podemos obtener gráficos. De hecho, simulamos una carga de trabajo para que él nos vea el histograma de trabajo. Y después que terminemos entonces con este ejercicio ya completo, comenzamos con uno, ¿ok? Por ejemplo, proveniente los datos de Oracle Primavera P6. Y luego también hacemos una descarga de información proveniente de Microsoft Project, que para que veamos entonces cómo nos puede ayudar a ChatGPT ya cuando tenemos un proyecto donde ya tenemos EDT, presupuesto, y necesitamos entonces una cantidad de documentos y cálculos adicionales. ¿Okay? Como les comentaba, hasta los últimos que vamos a hacer en el curso, que van a ser lo de valor ganado, reprogramación, todo eso lo vamos a apoyar entonces con estas inteligencias artificiales. Entonces, voy a dejar la clase hasta acá. Esta corresponde a la clase número 1 y nos vemos nuevamente mañana para nuestra segunda sesión, Dios mediante. Voy a pausar, detener